presidente de la Comisión Permanente del Parlamento de Mongolia en Cuba. Junto a otros miembros de la comisión, quiere visitar Chile a partir del 15 de septiembre y especialmente intercambiar experiencias en el área de la política y regulación fiscal. No, dice Embajada de Mongolia en Cuba. Sí, tal cual. Es que ellos no tienen embajada en Chile. Sí, me dice que no tienen embajada en Chile, Mongolia. Todo de Cuba. Bueno, tienen interés de venir a Chile y que intercambiar ideas sobre tema tributario, regulación fiscal. Dice que antes del 15 de septiembre, estamos bien encima, presidente. No sé, usted me puede buscar un espacio. A lo mejor lo puede hacer en Santiago. Sí, lo tengo acá. Y también hay una solicitud de una señora, Roxana María Carrut, en su calidad de representante de 2 predios usurpados, violentados y destruidos en Victoria, provincia de Malleco, región de la Araucanía, e integrante de la Fundación Víctimas de Violencia Rural. ¿Qué es lo que solicita? Dice que hay varios predios usurpados, a pesar de la ley, del cual se cobra impuesto territorial de forma arbitraria e indebida y en forma usurera, dentro de los cuales le pertenecen 2 sin poder realizar ninguna actividad económica. Y además era su fuente de ingreso. También se refiere al Ministerio Público, les garantiza una visita a uno de los predios en un blindado. Por tal razón es imposible para cualquier propietario desarrollar alguna actividad en sus propios predios. Igualmente, si bien se entiende que existen motivos de sobra para recaudar impuestos y existiendo una resolución exenta, la 144 del Servicio de Impuestos Internos del 15 de diciembre de 2023, a la cual sí están acogidos, pero tiene limitaciones como la retroactividad, ya que sus predios están usurpados 2018-2019 en adelante. Por lo tanto, solicita a la Comisión realice todas las posibilidades, todo lo que esté dentro de sus manos para poder cambiar esta situación y modificar dicha resolución para poder aplicar del momento que se comenzaron los hechos y que por lógica las actividades económicas afectaron los ingresos y no ha podido cancelar dichos impuestos. Y hay una solicitud de un señor que no pone su apellido, Cristian, administrador de la página hípica se llama deumpato.cl. Da cuenta de la problemática de las plataformas del juego online y especialmente en el tema de la industria hípica. También solicita audiencia para poder explicar cómo manejan el tema de las hípico en relación a las plataformas y los hipódromos. Y frente a eso, sí poder muy cortito, dice, venir a la comisión. Y bueno, y también lo último sería, bueno, que en cumplimiento de la ley de presupuesto, también el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno Regional de Coquimbo, el Gobierno Regional de Atacama y la Subsecretaría de Prevención del Delito remite información respecto de los convenios ejecutados, tanto por convenio marco como los directamente por la propia institución. Eso es en resumen, presidente. Muy bien, sobre la cuenta, diputado Mellado. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero reafirmar la carta que envió Roxana Carrot, que es una viuda de un agricultor, ella asumió ahora, que murió esperando que le entregaran sus predios. Ellos no pueden entrar a los predios usurpados si no es con un blindado y por un espacio de tiempo acotado. Y resulta que le están cobrando contribuciones. Se la embargaron tiempo atrás. Ella tiene que trabajar turno doble en el hospital de Victoria para poder pagar las contribuciones. Tuvo que hacer un plan de pago de las contribuciones adeudadas en Angol tiempo atrás para poder que no le remataran los predios. Y están usurpados. Entonces, lo hemos tratado, ella también escribe aquí que
Lo ha visto con el coordinador de Oficina de Violencia Rural, con diputados, con senadores, lo ha visto conmigo también, directores regionales de impuestos internos, con director nacional de impuestos internos, con abogados de tesorería. Esto ha llegado en manos del ministro de Hacienda, que dijo que lo iba a solucionar. Y ella pidió una reunión por lobby con el ministro Marcel y se la negaron. O sea, está bien. Yo creo que pagar las contribuciones a todo bien, pero si están, no están, ellos no en propiedad de no sembrar ni un nada dentro de ese predio del año 2018. ¿Ya? Y resulta que lo que está pidiendo, porque me imagino que el ministro no puede solucionar el tema porque debe haber algo que lo impide, digamos, no quiero pensar mal, pero no podemos ser en las herramientas ni negociaciones para hacer efectivo este hecho de dejar sin efecto el pago de las contribuciones mientras esté usurpado un predio. Y pasa mucho en la región de la Araucanía. Pero en este caso de Roxana Carrot, es un caso emblemático. Ella es una mujer, madre de 2 hijos, viuda, y está luchando sola. Y no puede ser que, además, le embarguen un predio, o sea, se va a quedar sin el campo. Ya prácticamente no lo tiene porque está usurpado hace muchos años, ¿ya? Y la han dejado ir, pero con un blindado. Y se baja y Carabinero dice, no, usted un ratito nomás porque no puede ser. O sea, entonces yo le quiero pedir, presidente, que la comisión oficie al ministro de Hacienda, primero para que la atienda y segundo para que le solucione el tema. A mí me dijo el ministro de Hacienda que estaban viendo el tema para solucionárselo, pero parece que no hay garantía o hay que hacer algo acá en el Parlamento, modificar alguna para que casos como eso efectivamente queden sin el pago de las contribuciones si no tiene el bien para poder producir. Gracias, presidente. ¿Les parece entonces el oficio y el servicio de expuesto interno? Porque habla una circular del servicio de expuesto interno, habla ahí, que esa es la que necesita que, claro, que la dejen fuera, no sé, que hagan algo. ¿Les parece entonces que el oficio? Ok. ¿Estamos la secretaria? Sí, ya. Diputado Sáez. Gracias, presidente. Entiendo que mañana debe comparecer ante esta comisión el ministro Marcel. Sobre la cuenta. No, entonces después, varios. ¿Algo más sobre la cuenta? ¿No? Varios entonces. Hay diputados Sáez. Gracias, ahora sí. Entiendo que mañana tiene que concurrir el ministro a esta comisión. Me parece prudente que, además de las materias que debamos tratar, el ministro pueda dar a conocer el informe de cuentas nacionales a esta comisión. Me parece que es relevante, ya que falta poco para que comencemos a encarar la discusión presupuestaria 2026 y que pueda explicar en detalle todo lo vinculado a cuentas nacionales. Mañana está invitado el ministro de Hacienda para el proyecto que vamos a empezar a ver mañana. Entonces, la solicitud es que un poco antes de eso, que se refiera al informe de cuentas nacionales. ¿Está de acuerdo? Ya. Diputado Donoso. Solo darle la bienvenida, presidente, qué bueno que esté bien. Podemos tener diferencias políticas, pero me alegra que su salud esté en muy buen estado, lo veo. Por lo menos está de buen color, ¿no? Muchas gracias. Bueno, también todos los que me escribieron y me estuvieron ahí, estuvieron atentos a mi salud. Así que muchas gracias a todos y a todas. Tenía corazón para los que estaban dudando, para los que dudaban. Sí, me lo corrieron más a la izquierda, sí. Entonces, para que se preparen. Sí, para que se preparen. ¿Algún otro punto sobre varios? No, ya. Partimos entonces con el objeto de la sesión, que tiene por tratar el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 18.287 para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros, con urgencia calificada de suma del boletín 17.246-15, refundido con el boletín 17.441-15. Y están invitados el subsecretario de Transporte, don Jorge Daza Lobos, bienvenido subsecretario, junto a la directora de Transporte Público Metropolitano, la señora Paola Tapia Salas, bienvenida directora, y el asesor legislativo, don Felipe González Sahumada. ¿Quién? Felipe. También está el jefe del subdepartamento de estudio de la Dirección de Presupuestos, señor Pablo Jorquera Armijo. ¿Está Pablo? Está ahí conectado como siempre. Así es que le ofrezco la palabra a su secretario. No sé quién va a partir con
con la exposición. Un segundito, diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Le sumo la bienvenida de las autoridades. Solo quería hacer una consulta respecto de este proyecto, porque nosotros ingresamos también un PDL, que entiendo yo fue referido a la Comisión de Hacienda por la sala. ¿Con quién va? ¿Con Bianchi o no? Con varios otros, no los tengo aquí, no lo tengo desgraciadamente aquí, entonces... Porque este uno. Se refirió entiendo que la semana pasada a esta comisión. Entonces no sé si es compatible, si la idea es refundirlo o me gustaría hacer la consulta sobre el trámite, presidente. Sí, el proyecto de ley que llegó acá tuvo trámite en dos comisiones, en la Comisión de Obras Públicas y en la Comisión, ¿a ese se refiere? A este mismo, sí, este mismo. Seguridad Ciudadana, no, ese otro no está acá, no, acá no ha llegado. Son los otros y que están refundidos con una moción, no es la que usted se refiere. Claro. Este proyecto que se va a ver ahora está refundido con una moción. No, una moción. Es un mensaje con una moción del diputado Bianchi. Así es. Sí, Pero no ha llegado otro diferente. muy bien. Tiene la palabra entonces subsecretario. Muchas gracias, presidente. Sumarme también a los elementos de buena voluntad respecto a su salud y qué bueno que se reincorpora a sus funciones. Este proyecto de ley surge a propósito de un compromiso que tuvo el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en la tramitación del proyecto de presupuesto del año 2025, donde se nos pidió que pudiéramos incorporar durante el primer trimestre del año 2025 un proyecto de ley respecto de nuevas medidas para controlar la evasión en el transporte público en la región metropolitana. Este proyecto de ley viene a reforzar las medidas para combatir la evasión en el transporte público remunerado de pasajeros, también a reforzar las herramientas de fiscalización y sanción frente al uso indebido de las tarjetas TNE, la tarjeta de adulto mayor y otros beneficios tarifarios, y también aumentar las sanciones por delitos de lesiones contra conductores del transporte público, inspectores municipales o inspectores fiscales que participan en la fiscalización de las materias de tránsito. Nosotros, a partir del año 2022 a la fecha, hemos realizado múltiples acciones como Ministerio para controlar la evasión en el transporte público en la región metropolitana. Este plan se inició con un 45% de evasión y gracias a este plan y a las medidas que hemos implementado durante nuestra administración hemos logrado bajar los niveles de evasión en un 9,3% durante el primer semestre del año 2025, que es la última medición que tenemos. Este plan antievasión se basa fundamentalmente en 5 pilares. Uno que tiene que ver con aumento del control de la fiscalización en los buses propiamente tal. Durante el año 2025 ya tenemos más de 500.000 controles que se han efectuado en el transporte público en la región metropolitana. También hemos incorporado medidas para la fiscalización del control de las puertas traseras y también el análisis de registro de evasores y multas también de sanciones. También el control de acceso, también hemos aumentado las zonas pagas y por eso también se han optimizado las zonas pagas, aumentándolas en un 52%, llegando a 289 zonas pagas en la región metropolitana. También tenemos un piloto de validador en las puertas traseras, que se instaló 615 validadores puertas traseras para facilitar también los medios de pago y los accesos al pago del transporte público, y ya se registran más de 300.000 validaciones adicionales con esta medida que hemos incorporado. Y también tenemos pilotos de contadores de pasajeros para testear también nuevas tecnologías que nos permitan ir sumando mayores controles a la evasión. También hemos incorporado nuevas tecnologías, este es un nuevo pilar también,
que tiene que ver con, por ejemplo, la incorporación del código QR, que ha sido un gran éxito en la región metropolitana. Ya tenemos más de 4.472.000 personas que están enroladas en el código QR, que representan a más de 2.600.000 personas usuarias, alcanzando a 101.28 usuarios activos en los últimos 30 días. Y hemos estado incentivando fuertemente el acceso de las tecnologías con este código QR. Lo mismo que la educación e información han sido un pilar fundamental con las campañas comunicacionales que hemos desarrollado, como por ejemplo Yo Pago en Red y algunas que ustedes habrán visto por ahí en las principales avenidas de Santiago. Lo mismo que estamos haciendo con estudiantes para incentivar el pago del pasaje, que es importante pagar el pasaje y que en la medida que uno se compromete con el pago del pasaje, también puede comprometerse con la mejora del transporte público. También la promoción de la capacitación del personal en la conducción, lo mismo que la colaboración continua con universidades en estas instancias de innovación, donde, por ejemplo, hemos desarrollado instancias participativas con jóvenes que se involucren en mejoras constantes del sistema de transporte público acá en la región metropolitana. Y, por supuesto, la coordinación intersectorial con las empresas operadoras, con las concesionarias de transporte, también con CONACET, la CEREMI y las distintas otras instituciones, carabineros, municipios, la Tesorería General de la República y la JUNAEP, que forman parte del ecosistema del transporte público en la región metropolitana. Son acciones que hemos desarrollado en estos 5 pilares para, como dije, disminuir la evasión en nuestro periodo en más de un 9,3%. En esta oportunidad, el proyecto de ley que estamos presentando tiene adicionalmente alternativas de pago a los pasajeros, por ejemplo, la tarifa recargada, que es el aspecto por el cual venimos específicamente a la Comisión de Hacienda, donde una persona, si es sorprendida al interior de un bus no habiendo pagado su pasaje, va a poder en ese minuto optar por pagar una tarifa recargada y así no incorporarse, por ejemplo, al registro de evasores. También un nuevo procedimiento para el cobro administrativo de estas multas que están asociadas al no pago del sistema de transporte. Esto sería utilizando el procedimiento administrativo acelerado que tiene o que ya contiene la ley CATI que el Congreso aprobó, la ley del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que también ahí tiene un método abreviado que no pasa por juzgado de policía local, sino que se deriva inmediatamente las multas a los domicilios de los infractores. El fortalecimiento de los efectos del registro de pasajeros de infractores también, donde hay restricción de acceso a los espectáculos de fútbol profesional, restricción en otorgamiento, por ejemplo, a la renovación de pasaporte y la restricción en otorgamiento de permisos de residencia, que se aumenta también una vigencia de 5 años por estar en este registro de pasajeros infractores. También la seguridad en el transporte público, donde se agravan las penas por lesionar a personal de la conducción y a personal de la fiscalización, tanto los fiscalizadores del MTT como también los fiscalizadores municipales, y una mayor eficacia del control de la evasión y del fraude, controlando, por ejemplo, incorporando, por ejemplo, al personal de metro como parte también de los prestadores del transporte público remunerado, que van a tener capacidad de retener una tarjeta como la tarjeta nacional estudiantil o una tarjeta nacional de adulto mayor que en alguna medida puedan estar siendo mal utilizadas. En el aspecto específico, presidente, que tiene que ver con el artículo 2º transitorio en relación al artículo 88 sexis de que se agrega a la ley 18.290 de tránsito, que agrega una tarifa recargada. Esta, como explicaba, es la posibilidad de que un pasajero que pague una tarifa superior a la habitual al momento de ser controlado y que no va a ir al registro de evasores. Este valor de la tarifa recargada va a ser un múltiplo que va a determinar tanto el Ministerio de Transportes en conjunto con el Ministerio de Hacienda en un posterior reglamento, y
se va en ese sentido a establecer una tarifa adicional no menor a 20 veces lo que significa la tarifa del pasaje que hoy día se está cobrando en el transporte público. Los montos recaudados en esta tarifa recargada irían también como aporte al sistema de transporte público y no irían a erario nacional. En el artículo 2 transitorio, la imputación, y aquí es donde es importante porque hay un pequeño costo adicional en la implementación de esta tarifa recargada, porque hay que hacer un sistema donde se puedan incorporar a los evasores de esta tarifa recargada, que hoy día no están considerados en el actual sistema de registro que se cuenta. Y estos efectos nosotros se han determinado en un primer año en alrededor de 40 millones de pesos y en régimen en 20 millones de pesos anuales. Como digo, son recursos bastante menores, pero evidentemente implican un mayor gasto en el actual sistema de registro con el que contamos en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Por tanto, es importante contar con la aprobación de esta comisión para que podamos impulsar esta medida. Importante señalar, presidente, que como se dijo en la cuenta, este proyecto de ley tiene su origen en una solicitud de la tramitación del presupuesto del año 2025, la cual nosotros cumplimos en tiempo y forma, y adicionalmente ya ha sido aprobada en la Comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara de Diputados y también en la Comisión de Seguridad, y hoy día estamos en esta comisión esperando también la aprobación de ustedes en esta comisión. Muchas gracias, presidente. Atento a sus consultas. Muy bien. No sé si la directora quiere agregar algo o estamos ahí bien. Sí, ya. Diputado Bien y diputado Donoso. Gracias, presidente. También adherirme al saludo de su recuperación y que todo ande bien en materia de salud. Presidente, saludo a las autoridades aquí presentes. Escuché con atención al subsecretario Daza y hace efectivamente un reconocimiento no total de cómo se gestó este proyecto de ley. Aquí hay un presidente de la quinta subcomisión de presupuesto, don Alexis Sepúlveda, que junto conmigo en la discusión del presupuesto le dijimos al gobierno que resultaba inaceptable tener que seguir desde las regiones observando cómo existe una grosera evasión solo en Santiago de Chile. En ninguna región se va del pasaje. En todas las regiones cada uno de nosotros observa cómo efectivamente aquí se destrae un excesivo costo, y ningún ejecutivo se hizo cargo, y yo reconozco que efectivamente el ministro Muñoz, el caso suyo y todas las autoridades aquí presentes recogieron, y el ministro de Hacienda recoge nuestras propuestas desde la quinta subcomisión de presupuesto y, no se dio el debido cumplimiento en el tiempo que estaba comprometido. Eso tampoco se dijo acá y yo tengo que decirlo para la historia de la discusión de esta ley. El gobierno no cumplió en los plazos que estaban comprometidos y eso obligó a que, en el caso mío, que soy el autor del proyecto de ley, tuviéramos que hacer un proyecto de ley. Y luego que este proyecto de ley tenía tramitación en la Comisión de Transporte, el Ejecutivo trajo el otro proyecto de ley y aceptamos refundir ambos proyectos de ley. Esa es la verdad, para que quede claro en la historia de la ley de qué estamos discutiendo. Ahora, este proyecto en conjunto con el Ejecutivo tuvo muchas mejoras. Eso también se reconoce. Y efectivamente los temas que tenemos que ver acá son los temas eminentemente de orden económico, estos 40 y algo millones que se requieren para suplir el costo de la aplicación al sistema de los evasores y los otros temas. Quedó pendiente un tema importante, que esta comisión no lo resuelve, que tiene que ver con la seguridad de los conductores que pedían cabina, y por eso se fue a la comisión, después de transporte, a la comisión de seguridad, donde tampoco se resolvió, donde había un compromiso del ministro Muñoz en resolverlo en esa instancia y no lo hizo. Y los conductores de todo el transporte en Chile quedaron con la amarga sensación de que no se cumplió con las cabinas que protegían y han pasado muchísimos accidentes
que ellos los han tenido que vivir y esto no está resuelto, salvo que en las futuras licitaciones entra efectivamente a hacerse cargo de esta situación, pero en futuras licitaciones, no en esta actualmente. Entonces, ahí hay un pendiente grande. Colegas, yo creo que ustedes van a compartir con lo que yo voy a decir. O sea, nosotros desde todas las regiones observábamos cómo más del 45% de las personas evaden, no pagan su pasaje. Situación que, como dije al comienzo, en regiones es todo lo contrario. Entonces, esto efectivamente resultaba inaceptable y más teniendo la estrechez económica que tenemos en nuestro presupuesto. O sea, este debate además se abre dado que se estaban buscando otros instrumentos para poder de alguna manera morigerar, suplir el déficit que tenemos en materia presupuestaria y esto hace una gran contribución. Por lo tanto, presidente, a mí me alegra mucho que estemos viendo este proyecto. Yo no sé si está al ánimo o no, porque es una situación que a nosotros, si me lo permiten, la verdad es que quiero pedir, en la medida de lo posible, poder sancionarlo, votarlo, dado que es urgente por la estrechez económica que tenemos, por la sinvergüenzura de la evasión que solo ocurre en Santiago, versus lo que pasa en regiones, que este proyecto cuanto antes pueda ver la luz, además tiene urgencia suma. Los artículos que tiene que votar esta comisión ya están aquí explicitados, son, ¿cuántos son? ¿Uno o dos? Los artículos, uno. En materia de orden económico, nos encarga de todo el resto del debate que ya lo tuvimos en las comisiones especializadas y pedirle, presidente, en la medida de que sea posible y sea la voluntad de los colegas, que pudiéramos votarlo hoy día, dada la urgencia que además tiene este proyecto y que resuelve una sinvergüenzura mayúscula que solo ocurre en Santiago y no en regiones. Muy bien. El diputado Donoso y de ahí diputado Sepúlveda. Gracias, presidente. La verdad que la evasión del Transantiago es un escándalo que efectivamente es un costo muy alto para Chile. No solo lo paga, o sea, no lo pagan en Santiago, pero lo pagamos todas las regiones y el país completo. Por lo tanto, creo que es muy bueno que exista un proyecto que busque sancionar severamente, que genera varios tipos de sanciones, solo dudas prácticas, digamos. En el fondo, saber cómo se implementarían estas multas, cómo funciona este pago rápido. Hay una tarjeta Transbank, eso se licita, no se licita, cómo se aplica. Y por ejemplo, si esto lo va a aplicar un funcionario de Metro, de EFE, del mismo sistema, ¿qué atribución legal tendrían para ello? ¿Pueden exigir un carnet? ¿Cómo obtienen los datos para formular una multa? Diputado Sepúlveda y de ahí diputado Romero. Gracias, presidente. El Transantiago es una trampa en sí mismo. Valoro el intento que tiene el Ejecutivo de poder avanzar en el cobro de los pasajes, que es lo normal en un sistema de transporte público. Pero la verdad es que el Transantiago es un engaño en sí mismo. Y lo tuvimos como análisis en la discusión de la ley de presupuesto en los años anteriores. Pues yo quiero decirles, cuando se nos dice que la compensación es peso a peso en la región, eso no es así. Eso no es así. Porque al subsidio que se le entrega al transporte público metropolitano, a través del Transantiago, hay que sumarle la gran cantidad de lucas que hay que ponerle para proceder al cobro de los pasajes y todas estas inversiones que se hacen, que son finalmente parte del costo del Transantiago, porque el modelo del negocio de la concesión del Transantiago no da cuenta. Yo creo que está mal diseñado, ¿no? Los operadores que licitan no tienen ningún incentivo a cobrar. Fíjense que todas las acciones, yo sé que es un poquito complicado entenderlo, todas las acciones de cobro están radicadas en el ámbito público, no en el ámbito privado del que concesiona. Porque al que concesiona le va el negocio simplemente por la concesión y por la rentabilidad garantizada que eventualmente entrega el Estado, por eso hay que otorgarle un subsidio. Él le da lo mismo si pagan pasaje o no pagan pasaje. Él va a tener una rentabilidad garantizada. Entonces, pregúntense por qué los buses, por qué no el que licita, el que hace la inversión, hace el esfuerzo del cobro. Fíjense que siempre es el Estado. Fíjense en ese detalle. Ya sea construyendo las estaciones para evitar que algunos se pasen, ya sea teniendo los fiscalizadores, ya sea teniendo la tecnología, etcétera, el cobro de multas, todo lo demás.
Pero no, aquí el privado, el que es uno de los que tiene que hacer el esfuerzo por el cobro, no lo hace, porque claro, su rentabilidad está garantizada, él no tiene ningún incentivo. Y estos recursos adicionales que se ponen para cobro, ¿ah? Todo un esfuerzo yo no tengo el dato, pero eso es más o menos importante la ley de presupuesto, no se cargan en el peso a peso con respecto a regiones. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Es que pasa que después va el Ministerio de Transporte a tratar de meter a las regiones en perímetro de exclusión, poniendo una cantidad ínfima para poder sostener los sistemas de transporte público urbano de nuestras regiones. ¿Ah? Todo el costo para las regiones, todo el beneficio para la región metropolitana. La mayoría de las regiones han tratado de meter a los transportistas en perímetro de exclusión y la pregunta es, ¿cuánto es el aporte que hace el Estado? Yo soy de los que cree que un buen transporte público debe tener subsidio. ¿Ah? Dificulto que no suceda, pero la asimetría que existe entre lo que se hace en la región metropolitana con lo que se hace en regiones es una burla. Quieren meter en un perímetro de exclusión a los operadores de transporte público urbano en Talca con un aporte ínfimo que no alcanza, porque a eso hay que colocarle conductores con buen sueldo, cumplir requisitos de frecuencia, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que tuviéramos un Transantiago en la región del Maule y en el resto de las regiones que están acá con las mismas condiciones y con los mismos beneficios. Tendríamos cada cierto tiempo estamos mirando cómo Santiago anuncia buses ecológicos, buses eléctricos, los muestra, los buses rojos, todos aplaudimos, pero eso es a puro costo de todos nosotros del presupuesto, porque eso hay que financiarlo con el presupuesto de la nación. No se financia solo. Me gustaría esa misma foto en regiones, ¿ah? Y que los operadores pudieran comprar esos buses nuevos, instalar toda la tecnología posible, pero con el subsidio que tiene que entregar el Estado, pero en regiones no. Entonces el subsecretario me mira con esa cara así como enojado, y yo le quiero decir que no estamos para comprarle toda la historia al subsecretario, se lo quiero decir por su intermedio, presidente, porque esta discusión la tuvimos en la quinta subcomisión. ¿Hasta cuándo le vamos a seguir? ¿Hasta cuándo vamos a desangrar el presupuesto de la nación en subsidiar al transporte público de la metropolitana? ¿Y por qué ese criterio no se utiliza en el resto de las regiones? Vamos a dar una vuelta, subsecretario, lo invito. Lo desafío, acá con usted. Que nos paremos y vamos a una vuelta aquí en el transporte público de la región de Valparaíso. Aquí hay una parlamentaria. Y si tiene un buen auto, pongámoslo al lado para que le eche carrera a las micros. Porque transitan más rápido que los vehículos. Aquí todos los colegas lo saben. ¿Estoy diciendo algo extraño? ¿Qué manera de conducir rápido? ¿Qué manera de ser rápido el transporte público al paraíso? Fórmula 1. Y unas máquinas bastante antiguas. Ya, pues, subsecretario, ¿cuándo? ¿Cuándo Valparaíso va a tener un transporte público decente? ¿Cuándo las regiones vamos a tener un transporte público decente? Colocando la misma cantidad de recursos que se pone en la región metropolitana. ¿Cuándo? ¿Ah? Porque no puede ser esa migaja que ofrecen en regiones y todo el peso de la torta que se ofrece en la región metropolitana. ¿Hasta cuándo seguimos con eso? Y créame que aparte del esfuerzo que lo valoro, pero todo esto con pago al presupuesto nacional. Todo esfuerzo de fiscalizadores adicionales, ¿quién los paga? No la empresa concesionaria, presupuesto nacional. Toda la cantidad, el ejército de fiscalizadores que están en la región metropolitana para controlar el pago del pasaje es con presupuesto nacional, no es con cargo al proyecto de concesión. Y resulta que en regiones sí pagan el pasaje. A la gente, no sé, como siempre los de la región metropolitana nos toman como guasos, como tontos los de regiones. Ellos no, pues ellos no pagan, es del vivo. Pero ¿qué medidas concretas y objetivas más potentes hay en este proyecto? Yo las encuentro mínimas. Se lo planteamos en la quinta subcomisión. Que una de las sanciones a quienes no pagan su pasaje, que sean registrados, sea no poder salir de Chile hasta que lo hagan. Vamos con sanciones más claras, más evidentes. A la gente le pasan una multa, después no la va a pagar, lo pilla, no sé, cuando saca pasaporte. A gran parte de América se puede salir con cédula de identidad. Pero créame que una medida mucho más osada, subsecretario, se lo dijimos en la quinta subcomisión, va a mover la aguja. ¿Por qué operó el sistema de TAC en Chile? Porque las multas eran leoninas, eran muy anchas para el operador, para el concesionado. Por eso operó. La gente entendió de que le salía muy caro, le salía muy complicado eventualmente no pagar el TAC y por lo tanto se metió en esa ruta. Acá todavía no existe ese incentivo. Se incrementan las sanciones, se pueden incrementar las multas, pero busquemos aquellas ventanas posibles para poder seguir apretando a que la gente pague su pasaje como corresponde. Y el reclamo desde regiones. Lo insisto, subsecretario, el reclamo de regiones. Aquí han tratado de meter a todo en un perímetro de exclusión para sacarse una foto, pero la verdad es que el sistema de transporte público urbano en las regiones no cambia sustancialmente
y si no, lo invito a dar una vuelta por Chile. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Romero. Gracias, presidente. Bueno, primero alegrarme que se encuentre bien, presidente, y se encuentre acá. Espero Gracias. que no hay, que haya pasado todo lo peor, digamos. Gracias. A ver, escuchar al diputado Sepúlveda, parece que usted quiere un cambio radical en Chile. Bueno, vamos a ver si eso se puede. A ver, pero presidente, volviendo al tema del proyecto, yo creo que efectivamente comparto lo que dice el diputado Sepúlveda, en el sentido de que yo creo que el Transantiago es de manual, se tiene que enseñar a las escuelas de una política pública mal diseñada, mal implementada y que ha significado un desastre, un desangre para las arcas fiscales. Ahora, yendo al proyecto en sí mismo, me llama la atención dos cosas. La primera es que existan inspectores fiscales y municipales participando de este sistema. La pregunta que le hago es, ¿estos inspectores municipales les van a pagar, le van a transferir dinero a las municipalidades? Porque le dan en el fondo una orden al municipio, les van a transferir algún dinero para que esos inspectores se suban a cobrar el Transantiago, digamos. Lo segundo, yo creo que efectivamente también las multas son o las sanciones son bastante modestas. Si bien es cierto hay una tarifa recargada, yo quiero saber cómo se va a comportar eso en el hecho. Se le va a decir a la persona que es fiscalizada, usted tiene que pagar 3 veces su pasaje o varias veces su pasaje, y si la persona no quiere, es un inmigrante ilegal, indocumentado, que no tiene nada, ¿cómo lo van a identificar? Finalmente, ¿cuál lo van a meter preso, como ocurre en otros países que te retienen y te llevan detenido? O aquí simplemente te van a pegar en la manito ya y no se suba nunca más. Lo otro, restricción a los espectáculos de fútbol. Bueno, yo no sé quién lo hizo así o ahí. Otorgamiento y renovación de pasaporte. Bueno, puede ser, tal vez para los inmigrantes, pero no sé cuánta gente en este minuto está pudiendo viajar por la situación económica en que nos encontramos. Y los permisos de residencia, bueno, esta gente recibe beneficio igual, presidente. Si hoy día no es necesario ser un inmigrante regular para tener salud, educación, para ser atendido con preferencia a los chilenos. Entonces, yo no sé cuál es la sanción que tiene esto real para una persona. ¿Va a estar detenido? ¿Qué es lo que realmente está en juego acá? ¿Ya? Cuando nosotros vemos que alguien pasa por el TAC y no paga la multa, no puede sacar el permiso de circulación, y eventualmente eso significa que le quitan el auto lo sacan de circulación. Pero acá en este caso, ¿cuál es la sanción? Yo lo votaría a favor, en el fondo no tengo problema. Yo creo que todo lo que signifique ser más riguroso con el tema de la evasión hay que hacerlo. Tampoco veo un compromiso de cuánto se espera con esto mejorar, digamos. No sé si hay alguna estimación de que con estas medidas esperan recuperar tanta plata que en este momento se está yendo en evasión. No lo veo acá. Insisto, yo soy partidario de endurecer estas sanciones y no me voy a oponer, pero yo creo que el proyecto se queda súper corto, presidente. Muchas gracias. Diputada Rojas y de ahí diputado Sáez. Sí, gracias, presidente. Como han estado tan apasionadas las intervenciones, me contagié. Mire, yo vivo en San Antonio, que no es capital regional. Casi todos viven en capitales regionales, ¿o no? Así que los buses son peores, en las zonas rurales peores todavía. Yo me subí a micros que tienen unos carteles que eran de los 80 en la región metropolitana. Llegaron allá y nos llegan los buses del Transantiago, pasan por el puerto y se van a la región metropolitana. Así que comparto las críticas legítimas que aquí se hacen, pero creo que eso no tiene tanto que ver con la situación del transporte metropolitano en Santiago, o no tiene que ver con que nosotros castiguemos la situación de la región metropolitana. Entonces, asumiendo que el transporte público puede ser pésimo en muchas regiones, todavía más cuando no se es capital regional, no entiendo tan bien cómo eso luego termina significando que queramos que en la región metropolitana las cosas tampoco funcionen. Entonces, no me hace lógica, digamos, que haya, como más allá del reclamo legítimo, me parece que es importante concentrarnos en que este es un transporte metropolitano. Me parece relevante saber, y quizás que pudiéramos comparar específicamente respecto de la evasión que pasa en otros transportes metropolitanos del mundo comparables,
porque lo que yo diría es que el transporte de la región metropolitana no es comparable con el transporte de ninguna región más de Chile. Y no solo por el tipo de buses que se tienen, sino porque la región metropolitana aloja a casi la mitad de Chile. Y ese es un problema de nuestro país. Y en la región metropolitana vive clase trabajadora como en cualquier región de Chile. Entonces, ¿por qué no, no me hace lógica que en un proyecto de esta envergadura que tiene que ver con el transporte metropolitano, nosotros nos concentremos específicamente con lo que pasa en nuestras regiones? Lo encuentro totalmente legítimo, pero me gustaría saber, como comparativamente respecto del punto específico de elevación, qué es lo que pasa en otros sistemas de transporte público en el mundo, porque lo que yo tengo entendido es que la evasión no es un problema chileno, sino que es un problema del transporte público en el mundo, en las grandes capitales, en las metrópolis. Y en eso creo que también sería bastante importante saber cuál es la comparación, ¿cómo, diputados? ¿Cuál es la comparación respecto de la evasión en este gobierno y en los gobiernos anteriores? Porque también me parece interesante el trabajo que se ha hecho en este gobierno en específico y en definitiva cómo un proyecto como este podría mejorar la situación. Y voy a de hecho ocupar lo último que dijo el diputado Romero, con el que creo que no comparto nada, pero dijo es insuficiente. Por supuesto que va a ser insuficiente y yo eso lo comparto, el proyecto es insuficiente, porque hay muchas cosas que hacer en transporte público, muchas cosas que hacer en todas las regiones, pero el proyecto es específicamente sobre evasión del pago de la tarifa en la región metropolitana. Entonces, a mí me gustaría saber esa comparativa respecto de lo que pasa en el mundo, respecto de cuáles han sido los cambios con los gobiernos anteriores, y por lo tanto, a raíz de eso, que podamos tener una visión más general del caso y aprobar o rechazar, porque por supuesto en el voto podemos hacer notar nuestra diferencia con el tema, pero no perdería de vista la cantidad de gente que vive en la región metropolitana y por lo tanto que tener un sistema moderno es totalmente necesario. Ojalá estuviera en todas las regiones, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que ojalá tuviéramos el mismo nivel, digamos, de buses y un sistema de metro como el que tiene Santiago. Pero aquí se está hablando de un punto en específico que es el estado de medidas y nuevos mecanismos para enfrentar la evasión del pago de la tarifa. Entonces creo que en eso es lo que hay que concentrarse, presidente. Muy bien, está el diputado Sáez, de ahí el diputado Sepúlveda, después el diputado Naranjo y después el diputado Santana. Gracias, presidente. Yo tengo una sola pregunta y un comentario. La pregunta es bien simple. Normalmente uno hace una legislación que rige para todo el país y el Ministerio de Transporte está avanzando con sistemas de recaudo electrónico en distintas regiones. Entonces, me parece que si yo evado en Santiago y luego evado en Puerto Montt, donde se está implementando, esta ley debería aplicar. Esa es una duda. Y el comentario, bueno, es evidente que en nuestro país ha habido una asimetría histórica en relación al transporte público que se tiene en la región metropolitana versus lo que tenemos en el resto de Chile. La diputada Rojas decía algo bien fundamental. Solo en la región metropolitana hasta ahora, porque eso está cambiando, existe un sistema de transporte público. Donde yo vivo, en Puerto Montt, que es una capital regional, uno tiene que, si uno va a distintos lugares, uno se sube una micro, paga un pasaje, si tienes que llegar a otro lugar tienes que pagar otro pasaje, o ya sea de micro o de colectivo. No existe la integración tarifaria, que es algo que en lo que se está avanzando. Pero acá, por su intermedio, presidente, lo que decía el diputado Sepúlveda, yo creo que puede que en la región del Maule la situación sea particularmente crítica, no lo pongo en duda, pero, por ejemplo, en la región de los lagos los avances a partir de los perímetros de exclusión son significativos. En mi ciudad, a la vuelta de la pandemia, las micros desaparecieron, literalmente, no habían micros. A las 8 de la tarde, 7 de la tarde ya no habían micros, de lunes a viernes, y los fines de semana no había. Y además la tarifa la subían cuando se les cantaba en gana. Y a partir del perímetro de exclusión, no digamos que tenemos los buses más maravillosos del mundo, a pesar de que están llegando paulatinamente, cada vez son más y se hacen notar, pero hay una tarifa que es clara, que ha dejado de subir.
Hay recorridos que son claros, que yo los puedo seguir a través de una aplicación móvil que funciona. Y además hay una frecuencia que está establecida y que permite que la gente pueda ir a estudiar, los que estudian vespertino, y llegar a sus casas de vuelta o a trabajar. Y los fines de semana, si uno quiere darse un paseo o algo, uno puede volver a la casa porque hay micro y uno tiene esa seguridad. Y yo valoro esos avances, subsecretario, porque era un problema que parecía imposible de resolver. El perímetro de exclusión en Puerto Montt en el gobierno anterior no avanzó ni 1 milímetro y finalmente se logró. Y se logró negociando con los operadores de toda la vida, los micreros, para bien o para mal, que hemos tenido siempre. A veces hay buena experiencia, en otros casos no. Se ha logrado con ellos, se han mantenido fuentes de trabajo, han podido avanzar en programas de chatarrización también importantes. Y eso también ocurre en otras regiones, en Biobío, el Gran Concepción, con electrocorredores que están ya en marcha, el avance significativo que ha tenido el proyecto 3030 de Ferrocarriles del Estado también, solo por mencionar algunos avances. Ahora, sigue existiendo una brecha de calidad gigantesca entre lo que se tiene como transporte público en la región metropolitana, que yo, la verdad de las cosas, siendo del sur, cuando uno va para allá, yo me muevo solo en transporte público. Yo no sé, la gente en Santiago a veces de qué se quejan. Es cierto que al principio el transporte público, cuando fue este cambio a Transantiago, fue traumático, pero con los años ha mejorado de forma ostensible. A mí me parece que es de primer nivel, ya querría cualquiera de nosotros tener esas condiciones. Tiene integración tarifaria, lo que hace que además el costo sea bastante menos oneroso que lo que tenemos en regiones. Entonces, ¿deberíamos acelerar el tranco? Claro que sí. Deberíamos regular el transporte interurbano, estos famosos minibuses que, eso sí que parecen Fórmula 1 y que maltratan a los pasajeros continuamente. Yo tengo videos todas las semanas de cómo se agarran a palos, literalmente, entre ellos, entre los conductores, y toda clase de salvajadas que van en detrimento de la calidad de vida de los usuarios, finalmente. Pero creo que hay que valorar lo que se ha hecho hasta ahora solo en este gobierno y evidentemente creo que quedan desafíos largos hacia adelante. Las ciudades que no son capitales regionales tienen una brecha todavía mayor, pese a que nosotros en Los Lagos tenemos perímetros de exclusión en Osorno y en Castro también y en Quellón, que son ciudades más pequeñas, pero que de todas maneras han tenido un impacto favorable para la calidad del transporte público y buenas repercusiones en la calidad de vida de las personas. Así que me parece que este proyecto es importante. Uno quisiera siempre sanciones un poco más duras, pero hay que ir midiendo también y evaluando. Si a lo mejor con estas sanciones logramos bajar el nivel de evasión en la región metropolitana de manera significativa, va a ser importante. Y si al mismo tiempo sirve como un disuasivo para que en las regiones, en la medida que se va implementando el sistema de recaudo electrónico, esto igual funcione de esa forma y no tengamos incentivos a no pagar, me parece también que se avanza en la dirección correcta, presidente. Muy bien. Alexis. Diputado. Gracias, presidente. No, preguntaba a una colega qué podemos hacer. Obviamente no es parte de la discusión. Pero cuando uno, por ejemplo, cuando se implementó el subsidio al Transantiago, los parlamentarios de regiones se levantaron y exigieron el peso a peso. La ley espejo. Eso sucedió porque si hubiéramos tenido la misma lógica que tenemos que discutir el subsidio al Transantiago. ¿Por qué tendríamos que haber discutido que entraran los mismos recursos a regiones? Pero hubo parlamentarios de regiones que se pararon y dijeron, ¿por qué tenemos que subsidiar todo el país al transporte público en la región metropolitana y las regiones no tocar nada? Ahí le pongo un ejemplo de lo que puede hacer un parlamentario. Nosotros aquí en este proyecto, quizás no en este, pero sí en la ley de presupuesto podemos dar una pelea con respecto al transporte público que queremos en regiones. Igual, en cualquier instancia, colega, uno tiene que defender a su región y a lo que representa, versus cómo van pasando los proyectitos para la región metropolitana cada rato. El diputado Sáenz se paró, lo voy a decir, yo le aseguro que... me gustaría preguntarle cuántos buses nuevos hay en el sistema de transporte público de Los Lagos. Yo le aseguro que muy poco. A mí me da una lata tremenda decirlo, pero la verdad es que uno ve la renovación del parque automotriz del Transantiago a cada rato, ¿o no? O algo muy extraño. No sé, a menos que alguien me diga que los buses del Transantiago los trajeron de la región de Los Lagos, que quedaron sin uso, porque del Maule no son puros buses nuevos. Y cada vez con mayor tecnología,
tecnología limpia, etcétera. Qué bonito eso. Si yo lo encuentro espectacular, bien por el transporte público en la región metropolitana. Pero claramente no tenemos lo mismo en las regiones. Y estamos lejos. ¿Ah? Lo que está sucediendo en los lagos no lo conozco, lo voy a revisar. Lo más probable es que estén con los mismos operadores y básicamente con los mismos buses. ¿Ah? Por cierto, pero no es ni comparable con lo que tiene la región metropolitana, en términos de modernidad de la flota, en términos de servicio. A menos que tengamos una sorpresa en los lagos, pero yo creo que no. ¿Qué es lo que reclamamos? ¿Y cuándo es la pelea que dan? Pero esta pelea cuesta ganarla, porque en definitiva en nuestras regiones, en la gran mayoría de los casos, tenemos senadores de la región metropolitana. Imagínense cuando se da esta pelea. Cuando se da esta pelea, tenemos a las regiones luchando contra la región metropolitana, pero parte de nuestros representantes son de ahí. Entonces cuesta instalarlo, ¿no? Pero yo sí soy un regionalista de verdad. No matizo con lo que tengo que defender para la región del Maule. Y a mí me gustaría, por su intermedio, presidente, preguntarle al subsecretario cuántos son los recursos que se van a poner para la región del Maule para tener un transporte público en la ciudad de Talca, que están implementando el perímetro de exclusión, para tener un transporte público de la misma calidad de la región metropolitana. Y se dan cuenta que la cifra es totalmente distinta. ¿Ah? A mí no me enviaron una minuta, digamos, como la que leyeron recién, pero yo le quiero decir que en general el transporte público poco ha mejorado. Yo no sé, preguntarle, ¿acá en la región de Valparaíso hay perímetro de exclusión? ¿Hay un sistema de administración del transporte público urbano? Yo entiendo de que sí. Y ahí tenemos las micros corriendo y con todos los temas públicos que hemos conocido de accidentes, agarrándose con los pasajeros. Entonces, claro, el perímetro de exclusión yo lo conozco, yo fui Seremi Transporte. Conozco el perímetro de exclusión en ese génesis, qué es lo que significa. ¿Ah? Pero, insisto, mientras no se pongan lucas de verdad para el transporte público en regiones, vamos a seguir teniendo un transporte público en la medianía de la tabla. Y eso no lo quieren hacer. Yo exijo lo mismo que para el Transantiago, lo exijo para regiones. Si eso a algún parlamentario o alguna parlamentaria no le gusta, no le parece, bienvenido. Yo no estoy pidiendo más. Lo único que pido es que el mismo esfuerzo que se hace para la región metropolitana se haga para regiones. Con la diferencia que en regiones pagamos el pasaje. Y todo este problema de lucas lo tenemos porque en la región metropolitana no pagan el pasaje. Y aún así hay que estarle poniendo plata. Entonces esto es insólito. Yo lo único que exijo es que el transporte público de las regiones, por lo menos del Maule, para no meter a todas las regiones, sea de la misma calidad del Transantiago. Y eso no lo tenemos y eso es objetivo. ¿Por qué? Porque se ponen lucas mucho menores, porque a nosotros nos pueden dejar al lado. Vean en el presupuesto todo lo que va para el Transantiago y todo lo que va en otras líneas de financiamiento. Y yo siento que eso no es justo. No estamos pidiendo dejar sin financiamiento al Transantiago que no se financia. Lo único que pedimos es que la misma intensidad, el mismo esfuerzo se haga en regiones, de un sistema que no es culpa nuestra que los pasajeros no paguen su pasaje. Eso, presidente. Diputado Naranjo. Gracias, presidente. Yo no tengo ninguna duda y yo creo que todos compartimos aquí que el Transantiago ha sido una mochila bastante pesada que ha tenido que pagar el país y principalmente las regiones. Ya van a ser casi 20 años de implementación de este sistema. Y yo dudo que en nuestro país, después de 20 años de implementación de un sistema así, haya la evasión que tenemos aquí. Entonces, yo creo que el subsecretario y las autoridades del Ministerio de Transporte tienen que entender que esta es la instancia de desahogo que tienen los parlamentarios de regiones, porque, digámoslo con claridad, estamos haciendo un Chile diferenciado. Estamos construyendo en materia de transporte público dos Chiles. El del Transantiago y todo lo que opera con el metro en Santiago. Yo me desplazo, es tan bueno el sistema de transporte público en Santiago que yo me desplazo en él. No ando en auto porque es buenísimo. Pero eso mismo, y con legítima razón los parlamentarios que somos de regiones, reclamamos que se pueda implementar no lo mismo, por lo menos algo parecido. Por lo menos algo parecido. Porque fíjese usted, si las regiones tenemos que subsidiar a los evasores, en nuestras regiones la gente no evade. ¿Y por qué no los premiamos? Y les subsidiamos el pasaje para que les sea más barato, porque como son gente honrada y decente, la que vive en las regiones, debiéramos subsidiarle el pasaje, pues. ¿Ah? Y así hacemos una situación de equilibrio. Así como las regiones están subsidiando a la región metropolitana y el país está subsidiando a la región metropolitana. Bueno, como las regiones no evaden, ¿qué medida tomamos en favor de las regiones y los premiamos por no evadir?
pero no se toma ninguna. Y seguimos los parlamentarios de regiones, cada vez que tenemos oportunidad de hacerlo, de reclamar este desequilibrio que hay en el transporte público en nuestro país. Y pasan los gobiernos de distintos signos y seguimos en lo mismo. Entonces yo creo que llegó el momento, estimadas autoridades del Ministerio de Transporte, de mirar las cosas desde otra perspectiva. Si nadie se opone a este proyecto, nadie se opone, a mí me parece bien, mientras más duras sean las sanciones contra los evasores, estupendo. Pero busquemos una situación de equilibrio entre las regiones y la región metropolitana. Y uno no lo percibe. Y lo reclama gobierno tras gobierno y seguimos ignorando a las regiones. Y indudablemente que eso, y yo entiendo el malestar de los diputados que me han antecedido de reclamar un trato igualitario. Si nadie está exigiendo más, lo que queremos es igualdad. Y que uno vea que el transporte en las regiones se mejora, se moderniza, la gente tiene acceso igualitario, pero no está ocurriendo. Entonces yo creo que es bueno que de alguna vez por todas se entienda que las regiones no pueden seguir financiando el Transantiago y a los evasores. Y el diputado Alexis tiene razón. No todos los parlamentarios se sienten identificados con su región porque hay mucho turismo político. Entonces, hay muchos afuerinos que no les interesa el transporte en las regiones. Entonces, claramente los que somos regionalistas, tenemos muchos ejemplos en el Maule y los vamos a tener en estas elecciones, que van a llegar más afuerinos a tratar de instalarse. Ellos nunca han tomado ni el bus en Santiago y menos en las regiones. Entonces, yo entiendo que quienes somos regionalistas reclamemos, ya que los senadores que tenemos, como son afuerinos, no tienen la posibilidad de reclamar, pues, y nosotros tenemos que reclamar por nuestras regiones. Yo me alegro que el diputado Donoso, el diputado Alexis Sepúlveda, estemos defendiendo la región del Maule. Así que me parece bien, ¿no es cierto, diputados? Basta de afuerinos, tengamos maulinos. Muy bien. Queda entonces el diputado Santana, el diputado Cifuente, el diputado Mellado, y le damos la palabra para que responda las pocas preguntas que le hicieron, porque está puro reclamo, no más que preguntas. Diputado Santana. Gracias, presidente. Saludarlo a usted, en primer lugar, saludarlo a usted y manifestarle también nuestra alegría porque esté de vuelta cumpliendo función y que su salud esté mejor. Mire, después vamos a preguntar eso. Y bueno, después de la franja electoral, post inscripción de candidaturas, yo básicamente quería decir dos cosas. Una referente al proyecto mismo, que me parece que es de toda lógica, digamos, que se puedan abordar los aspectos que tienen que ver con la evasión y los derivados, digamos, en torno. Yo también soy usuario constante del transporte público en Santiago. Lo he sido siempre. 730 pesos cuesta el pasaje. No, el 730 cuesta el de la micro. El del metro cuesta 670. Y para los adultos mayores 300 y fracción y los estudiantes 250. Puede pagar 300, a lo mejor un beneficiado. Yo no quise decir eso, Por eso ocupa el transporte público. Yo no quise decir. Pero digo esto porque creo que los países... ¿Puedo continuar, presidente, o no? Y además porque creo que los países desarrollados hacen un uso correcto del transporte público. Aquellos países que a nosotros nos gusta mirar permanentemente el transporte público es una cuestión prioritaria. Y es por eso, subsecretario, autoridades presentes, presidente, que mis consultas van o apuntan más bien en la dirección de cómo ocurre la evasión. Porque yo, cuando por ejemplo tomo una micro en Santiago, la evasión se produce e incluso habiendo inspectores públicos, ¿no? Y esos inspectores públicos muchas veces se exponen a que alguien que quiere evadir los quiere agredir, y la verdad es que yo la ausencia que veo en este proyecto más bien tiene relación con eso, ¿no? Es decir, con cómo se resguardan medidas de seguridad que impidan que un usuario pueda, por ejemplo, agredir o insultar a una persona. Y yo creo que va en esa dirección, más bien. Y lo mismo con el caso de los estudiantes, ¿no? Yo he visto muchos estudiantes que a la hora de pagar su pasaje o a la hora de poner la tarjetita,
y tienen que recibir un boleto, digamos, eso es lo que debiese ocurrir muchas veces, el chofer se resiste a hacer eso. Yo no sé si el proyecto de ley, por lo que veo, no es así, contempla una variante de esa manera. Pero lo que me hace, lo que quería, la tercera pregunta, y que creo que una pregunta que a lo mejor deriva en esta discusión que se ha dado respecto a la administración de los recursos, tiene que ver con el artículo número 88 del proyecto de ley, ¿no? En donde dice que el Ministerio de Transporte, a propósito de las recargas, de los ingresos que se generan por conceptos de recargas, va a poder disponer de dichos montos para quienes formen parte de los ingresos de los concesionarios. Concesionarios. Ese es el concepto que se utiliza. Entonces quisiera que a lo mejor la autoridad pudiese ahondar en esta distinción que se hace particularmente con los servicios que son concesionarios. Eso es lo que a mí me genera un poco de ruido, si es que eso significa en la práctica ir en detrimento con alguna otra fórmula o mecanismo de implementación del transporte público a lo largo del país. Y termino solamente haciendo una reflexión más bien, presidente, en la línea de lo que han dicho mis colegas. En el caso de la comuna de Copiapó, efectivamente, en el mes de octubre, estuvo la otra vez el subsecretario haciendo una presentación de esto en Copiapó, y yo la verdad es que valoro tremendamente el que a la comuna de Copiapó en el mes de octubre ya estén funcionando, digamos, en plena ejecución, 120 buses eléctricos, lo que va a convertir a la ciudad de Copiapó en la primera ciudad de Sudamérica en tener una flota de transporte público 100% eléctrico y por ende 100% sustentable. Eso se va a traducir no solamente en una cuestión favorable para el medio ambiente, sino que también en más comodidad, buses más seguros. Yo espero, digamos, de que eso se expanda posteriormente. Entiendo yo que ahora viene Caldera, el desafío próximo es Vallenar, pero sí comparto el espíritu de lo que aquí se ha planteado. Yo creo que no es el momento, no es la discusión, porque este proyecto de ley aborda otras cosas. Pero sí me parece que este espíritu de descentralización que han manifestado algunos colegas tiene relación con esto. Yo, por ejemplo, subsecretario, estuve hace un par de años planteándole al ministro que no me parece lógico que esta política acerca de los trenes parta de la cuarta o quinta región hacia el sur, ¿no? O sea, el primer tren en nuestro país fue el tren La Copiapó, que permitió, entre otras cosas, trasladar el mineral del Chañarcillo para financiar la primera, o más bien la guerra independentista de nuestro país, y eso se hizo en Copiapó. Y en regiones como Atacama o como Antofagasta o en el norte es donde más se produce energías limpias, que abastecen principalmente este tipo de instrumentos de transporte público. Entonces sí me hace sentido en el alegato que hacen algunos colegas que en aquellos territorios en donde hay un detrimento por esta industria, porque hay detrimento, las plantas fotovoltaicas en el norte han proliferado a lo largo de todo el territorio, existe una justa compensación. O sea, el debate que se dio en el Congreso Nacional por más de 10 años acerca del royalty minero tenía que ver con esto. Y yo creo que no es justo que en otros sectores o en otras industrias empiece a producirse lo mismo. Es decir, grandes aportes para el país a través del sistema interconectado central en términos de generación de energía, pero que hayan localidades que no tienen luz, o que hayan formas o métodos de transportes que no estén en la región. Yo creo que en eso, por supuesto, que hay que avanzar. Esta no es la discusión, seguramente va a ser un espacio la discusión de fin de año en presupuesto, pero me parecía importante al menos ratificar ese principio, ¿no? Y dejo instaladas esas 3 consultas que hice respecto a la fiscalización. Muy bien. Diputado Cifuentes, de inmediato, y le damos la palabra al subsecretario. Gracias, presidente. Como le dije en la mañana también, los saludo afectuosamente y nos felicitamos de su retorno. Con corazón más rojo y más un poquito corrido al centro, digamos. ¿Ah? Sabemos que tiene corazón. Ya, eso está claro. Yo creo que suscribo y adscribo a todo lo que han planteado mis colegas de regiones, ¿no? No voy a insistir en eso. Creo hacer un punto, sí, comparto lo que aquí se ha dicho respecto al financiamiento y toda la injusticia que hay respecto del subsidio de Santiago y no lo mismo a regiones, en fin, todo eso lo comparto absolutamente. Pero también tenemos que hacer una autocrítica desde regiones. Y creo yo, los que conocemos el sistema de financiamiento regional, sabemos que no se ha ocupado siempre para lo que los fines consideraron. Y eso es una cuestión que, si no lo reconocemos nosotros, aquí está una ex ministra brillante de transporte de la época y que conoce bien lo que estamos hablando de la falta de capacidades técnicas que hay en regiones también. Y yo creo que
Yo soy de una de las regiones donde ya se están instalando también los buses eléctricos y creo que es una política que hay que felicitar. En La Serena, Coquimbo, hay hoy día una licitación de un sistema que está operando muy bien. Me tocó una manifestación, fíjense, porque hace unos 15 días atrás eliminaron un paradero de estos nuevos recorridos y la gente salió a la calle a protestar. Increíble, a defender el paradero de las nuevas micros eléctricas. ¿Ah? Y está esto asociado a temas de seguridad. Estos sistemas licitados funcionan hasta las 10, hasta las 11 de la noche, tienen mayor seguridad, son más limpios, el trato es distinto, en fin. Es el cielo y la tierra respecto a lo que teníamos hoy día. Sin embargo, hay una cosa que el Ministerio de Transporte no ha asumido, y yo que peleo harto con el ministro de Transporte y que le reconozco además que en esto de la electromovilidad han avanzado. Sin embargo, están metiendo los buses eléctricos al mismo taco de siempre. ¿Y esto por qué no ha ido acompañado de un sistema de gestión de tránsito? Uno no saca mucho con meter un bus eléctrico o un conjunto de buses eléctricos en un sistema nuevo que funciona bien, pero que demora igual las mismas 2 o 3 horas, digamos, que demora una micro habitual, porque no existen ni vías segregadas, ni vías que puedan ser reversibles, como decir las tiene el sistema de Santiago, en fin. Entonces la injusticia no es solo de plata, la injusticia es de inteligencia, es de capacidad técnica, es de hacer conciencia además en las autoridades, gobernadores regionales, consejeros, alcaldes, respecto de cómo mejorar el sistema de gestión de tránsito. Y a mí me parece que eso es fundamental. Nosotros podemos arreglar mucho el tema de los buses, pero si no arreglamos el sistema de gestión de tránsito, no vamos a resolver el problema de los ciudadanos, que es esperar 2 o 3 horas en las filas a la intemperie, con paraderos malos, oscuros, en donde se producen delitos, inseguridades, incivilidades y todas esas cosas que nosotros conocemos habitualmente. Y sin embargo, yo creo que el Ministerio en esto ha sido muy débil, habiendo sido fuerte en lo otro. Y creo que esto es más barato. Ha sido fuerte en lo más caro y ha sido débil en lo más barato. Donde se puede agregar inteligencia artificial, se puede agregar muchas cosas, digamos, de tal manera de facilitarle la vida a los ciudadanos. Y no nos confundamos, el ciudadano lo que necesita es llegar más cómodo, más seguro y más rápido a su casa y a su trabajo. Probablemente, claro, si le metemos un bus más bonito, mejor todavía, y más cómodo, ¿no es cierto?, más abrigadito, o más fresco cuando hace calor, en fin, todo eso está muy bien. Pero no estamos resolviendo estos 3 elementos fundamentales, que son la seguridad del ciudadano, un viaje relativamente seguro, ¿no es cierto?, a cualquier hora de la noche, a su trabajo o retorno, en fin, que los niños puedan ir solos a la escuela. Porque resulta que lo que hacemos es desincentivar el uso de la locomoción colectiva por los niños, especialmente los niños yo diría, hay un estudio por ahí, de sexto a segundo medio, que antes esos niños ya iban solos en la locomoción colectiva a las escuelas. Hoy día ya no, porque a los padres les da miedo. Entonces estamos generando más tráfico porque tenemos un problema de inseguridad. Entonces, no hemos pensado, desgraciadamente, todo lo bien que debiésemos en materia de transporte público, y yo creo que aquí nos está pasando la cuenta. El crecimiento del país, innegable, ¿no es cierto?, en los últimos 40 años, no ha sido capaz de resolver eso, salvo de alguna manera en Santiago, obviamente, y a punta de mucha plata nomás. Así es que yo quería pedirle, me alegro de la última hojita que nos dieron, porque nos aclara mucho respecto del cuál es el subsidio que se entrega en comparación a otras ciudades del mundo. Qué bueno que se compare además con ciudades con alta calidad de vida, como Madrid, París, Frankfurt, en fin. Y no, en verdad no estamos tan mal respecto al subsidio, que nosotros estamos aquí, pareciera que en un 62, 65, y Madrid tiene el 80, bueno, y así París tiene el 62 por ahí, Praga tiene casi el 80, en fin. Es decir, hay ciudades que ya están cerca de la gratuidad y del subsidio al 100%. De hecho, en Chile hubo una discusión, yo me acuerdo, exministra, que usted dio ese debate, y
El propio presidente Boric lo planteó al inicio de su gobierno también, cuando se analizó el tema, y quizás debiese ser materia de debate nuevamente, porque a lo mejor lo que estamos haciendo es pagando unos costos enormes cuando podríamos efectivamente tener un sistema 100% subsidiado. Pero obviamente no solo en Santiago, que sea en todo Chile y partamos por el inicio, y el inicio es la gestión del tránsito. Si no gestionamos el tránsito, lo demás sirve muy poco. Así que yo quiero, bueno, claramente este es un proyecto que yo voy a aprobar, que creo que es absolutamente insuficiente, pero es un aporte, ¿no es cierto? Y ojalá que este sea un tema de discusión también programática en estos 2-3 meses que estamos iniciando, y que los candidatos que ojalá estén en regiones como las nuestras escuchen también este tremendo problema que tenemos. Presidente, muchas gracias. Diputado Mellado. Ya. Bueno, parece que todos hemos sido, estamos siendo de ministro de transporte, digamos. Estamos solucionando el disculpe, transporte. diputado, para que alcance a contestar el subsecretario y para ver si podemos votar, porque por lo que he visto no he escuchado que están en contra del proyecto, o sea, he escuchado otros reclamos distintos al proyecto. Entonces, bueno, no, pero si tienen a bien ustedes, presidente. Sí. Diputado Mellado. Sí, presidente, yo solo quiero hacer un poco de historia. Los que estuvieron, que son un poquito más en años, habrán visto en la región metropolitana las micros amarillas que no necesitaban subsidio. No había subsidio. Los chilenos y la gente de regiones no tenían que pagar por el transporte público que estaba en Santiago. Y llegaban a la hora, a los lugares, y te llegaban incluso te iban a dejar hasta tu casa a lo mejor, en algunas partes. Se creó por Michelle Bachelet, ¿cierto?, Transantiago, la peor política pública que haya habido, que todavía se estudia en las universidades y que Ricardo Lagos le implementó. Al revés, perdón, al revés. No, pero no al revés. Pero lo que te estoy diciendo... No. Si lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Aquí están mal colocados los incentivos y por eso quiero preguntarle al subsecretario, porque más que la vuelta, porque en regiones se paga la micro, ¿cierto? Y se subsidia también por los escolares, los adultos mayores, ¿cierto? La chatarrización, se hace también el subsidio, pero se paga. Y la inversión la tienen que hacer los empresarios y la hacen con micros que valen 100, 150, 200 millones. Pero resulta que después le quieren colocar una competencia desleal de gente que comprar los buses eléctricos que salen el doble de lo que salen y quieren desplazar a los empresarios locales. Ojo ahí, en ese tema. Segundo lugar, las licitaciones y las bases de licitación del Transantiago están mal colocados los incentivos. Porque dentro de las licitaciones habla de kilómetro recorrido. Le pagan por kilómetro recorrido. Da lo mismo si tenga un pasajero, 2 pasajeros. Claro, al dueño del micro le interesa hacer el recorrido. Al chofer, que está con mejor remuneración, con sueldo fijo, está mejor acomodado que con las micros amarillas, me parece bien por él. Pero resulta que le pagan por kilómetro recorrido dentro de todas las cosas que tiene que cumplir. En las micros amarillas no tenía el pago de recorrido. Tenía que cobrar por subirse, ¿cierto? Y tenía un recorte quizás del chofer, todo, un tema que todos lo ven, el corte de boleto, el medio boleto, etc. Pero ¿saben qué? Todavía no he visto en ningún proyecto, y en este tampoco, cómo se va a mejorar de que los dueños de los microbuses, de los recorridos, se preocupen ellos y no los chilenos de cobrar. Porque ahí hay un tema de suyo importante, subsecretario, por su intermedio, presidente. ¿Por qué le traspasamos a los chilenos la ineficiencia del transporte privado? Y perdónenme que lo diga tan claro, digamos, porque aquí, claro, son 40.000 millones, 20.000 millones más, que al bolsillo de los chilenos metiendo, no sé, algo más de plata que hay, pero ¿sabe qué? ¿Por qué razón? Pues? ¿Por qué razón? Si aquí hay un tema que tiene que haber el cobro a quien corresponda que haga el negocio. ¿Quién está haciendo el negocio? ¿El Estado o está haciendo el negocio el privado? Si está haciendo el negocio el privado, entonces démosle las condiciones de seguridad para que pueda cobrar como corresponde. Pero él es el que tiene que saber. Cambiemos los sistemas de licitación,
cambiemos las bases de licitación. ¿Hay algo que no se puede cambiar? ¿Por qué razón no se puede cambiar esa base de licitación? Te aseguro que tendrían personas en las dos puertas, ¿eh? Si tuvieran que cobrar exclusivamente por subir pasajeros y que pagaran. Entonces, perdón, yo creo que aquí hay un tema de salirse de la caja un poco. Estamos metiendo plata de todos los chilenos a cada rato. Más plata, y todo lo hacemos vender por el bien de todo. Entonces aquí decimos, paga tu pasaje. ¿Pero por qué paga tu pasaje tiene que ser responsabilidad del Estado y de todos los chilenos? Si es un tema privado. Entonces, excepto el metro, pero el Red Bus y todo son privados. ¿O no obtienen utilidades de eso? Claro que lo obtienen. Entonces, perdón, la discusión está mal. Estamos dando una mala discusión. Y con este proyecto también. Estamos dando una mala discusión. Porque el proyecto debiera ser cuando el Ministerio de Transporte cambia la fase de licitación, ¿ya? Y cambia la forma, cómo le va a pagar a los dueños del Transantiago. Punto. De ahí no puede ser que todos los chilenos estén cada día más metiendo más plata. Llevamos 1.800 millones de dólares más o menos, ¿sí? Si no me equivoco, el subsecretario se me puede corregir, anuales metiendo el Transantiago. Mire, esa cantidad podría ir a temas sociales. Y en provincias estamos pagando el pasaje, pero en Santiago estamos todos subsidiando y cada día le metemos más plata. Y no lo hagamos algo como que tuviera un pollo en agua fría y le prendemos fuego porque estamos cociendo el pollo sin que se dé cuenta el pollo. Y entonces yo le pido efectivamente al subsecretario, cambiemos la fase de licitación, cambiemos la forma, para que sean los privados los que se preocupen de ganar plata, pero también de controlar que les paguen el pasaje. Por lo tanto, yo espero, subsecretario, que efectivamente me diga cuándo cambian las bases del kilómetro recorrido por pasajero que ellos llevan en el Transantiago. Gracias, presidente. Muy bien. El diputado Bianchi está primero, Alexis, Sí, y de ahí el gracias. diputado Alexis Sepúlveda. Gracias, presidente. A mí me alegra mucho el debate que hemos tenido más allá de lo que tengamos que votar o no en la Comisión de Hacienda. Voy a insistir, presidente, en que a mí no me parece que el Ejecutivo no haya hecho el debido reconocimiento al autor de este proyecto de ley, que soy yo, entre otros colegas. O sea, no me parece que acá se diga que solamente este es un proyecto que tiene por allí, ¿no es cierto?, la participación del Parlamento y que solo lo hizo el Ejecutivo. No es así. Primero lo hicimos nosotros y luego ustedes recogieron parte del proyecto que es de mi autoría y, bueno, cumplieron con los plazos que se habían impuesto para poder traer a la discusión. O sea, eso es lo primero de lo primero. Por lo tanto, quiero que cuando se haga esto en la sala, presidente, no solo se hable del proyecto que aquí estamos observando por parte del Ejecutivo, porque esto es el resultado final de dos proyectos, del Ejecutivo y de quien habla, junto con otros colegas que me acompañaron a suscribir este proyecto. Me parece interesante el debate porque aquí hemos tenido dos posturas. Uno, donde se dice, mire, ¿por qué no llegar a un transporte 100% subvencionado público? Y por el otro lado, la derecha dice, mire, ¿por qué no tener todo este transporte con los privados? O sea, Chile no ha definido si efectivamente va a tener en definitiva un transporte público, un transporte mixto o un transporte privado. Y ese es el tema de fondo para más adelante que yo creo que tenemos que tener. A mí el debate me obliga a retrotraerme en el tiempo. Aquí está Paola Tapia. Paola, efectivamente, su calidad de ministra de la época fue una de las personas que yo reconozco que tuvo en su momento la fortaleza para hacer que los adultos mayores terminaran pagando una tarifa muy por debajo de lo que pagaban anteriormente, con buses o no amarillos, con todo lo que había en la época. Y es Paola, en su calidad de ministra, la que recoge parte de esos debates. Pero, colega, no se olviden que aquí hubo en el Senado un debate donde un senador de la época, ya fallecido, senador Saldívar, puso 1.000 pesos en el presupuesto de la Nación para Adolfo Saldívar, puso 1.000 pesos en el debate de la discusión de presupuesto, y por eso que es importante, relevante, la discusión que se da en el presupuesto de la Nación, 1.000 pesos para financiar el Transantiago. Y hubo un voto que tuvo que dirimir, que fue el mío. Y excúseme que sea autorreferente, pero así fue. Eso es la realidad y aquí hay testigos que pueden constatar aquello. Y yo en ese momento, respondiéndole a mi colega Roja,
no pensé solo en la situación de regiones, pensé en los 6 millones de personas en Santiago que al día siguiente del debate en el Senado tenían que ir a trabajar. Y no había efectivamente un transporte en ese entonces que pudiera responder a la demanda del ciudadano. Y por eso es que voté como voté y efectivamente modificamos el presupuesto y se logró en parte financiar lo que había que financiar en la época. Eso es lo que ocurrió, eso pasó, eso se vivió, acá hay testigos y por lo tanto es allí donde la propuesta que en ese entonces le hicimos a la presidenta Bachelet es: presidenta, excúseme, usted quiere financiar el transporte en Santiago, ¿y qué pasa con regiones? Y se creó la ley espejo. Y es por eso que existe una ley espejo que fue producto y fruto de ese debate, por quien habla en la época. Entonces, yo también creo que es bueno reconocer que nosotros no hemos tenido una preocupación desde hoy solamente por el transporte. Pero lo que resulta inaceptable es que en todos los gobiernos anteriores efectivamente no hubo jamás una respuesta que vaya al fondo del tema, a abordar esta situación que es crítica, que es la evasión. Si esta situación no solo perjudica a las regiones, perjudica al erario nacional, al presupuesto de la nación, con todo lo que eso significa. Entonces, cuando hemos elaborado este proyecto de ley, lo hicimos pensando en que basta de sinvergüenzura en Santiago de Chile, donde evaden, teniendo un transporte de clase mundial, no así en las regiones, con la esperanza que también en las regiones efectivamente vengan buses eléctricos y que varios estamos teniendo aquí el subsecretario Daza con compromiso con buses para una localidad como Puerto Natales, con otros buses que llegaron finalmente a Punta Arenas, que no fue la solución total, pero algo hay que responde a las demandas y en las regiones a ustedes les ha pasado exactamente lo mismo. Entonces yo quiero terminar, presidente, invitando a los colegas a votar lo que le corresponde a esta Comisión de Hacienda, pero tenemos que dar un debate, si no es ahora en la discusión de presupuesto, de cuál es el transporte que Chile necesita. 100% subvencionado, mixto, privado, porque en definitiva hoy día lo que tenemos que resolver es que existe solo en Santiago de Chile la sinvergüenzura de personas que simplemente, teniendo un transporte de clase mundial, no lo pagan. Muy breve, era porque nos dejó sorprendido por su intermedio el diputado Santana. Efectivamente, yo creo que en Copiapó es uno de los ejercicios positivos de transporte público regional. Pero vamos a las cifras, digamos, para que no quede como en el aire. Mensualmente al transporte público que se instala en Copiapó se le entregan 828 millones de pesos mensuales. Esa es la cifra que tengo. Por máquina son 120 máquinas, son como 6,8 millones de pesos mensuales. Y bienvenido por Copiapó, si eso es lo que queremos. Lo que nos están planteando en el Maule, en Talca, es 1.200.000 por máquina. Claro, nunca vamos a poder renovar, nunca van a poder renovar, nunca vamos a poder tener el transporte público que están instalando en Copiapó. Si esto tiene que ver con un tema de números, si lo único que alego es que lo que se pone en el Transantiago no se pone en el resto de las regiones. Sin Copiapó se puso y bienvenido. Son 828 millones mensuales, dividido por 120 da aproximadamente 7 millones de pesos mensuales. Claro, con 7 millones de pesos mensuales, por una operación de 10 años, le voy a poner un promedio porque no la tengo, claro, se puede colocar buses de esa magnitud y un operador seguramente que licitó y colocó esos buses. Pero con 1,2 millones de pesos mensuales en Talca es imposible que podamos tener renovación de flota al nivel que la queremos. Entonces lo que decimos es, ¿cuándo vamos a poner las lucas en regiones que corresponden? Y en todas, no solamente en una, versus lo que se pone en Transantiago, que son dos cosas distintas, por cierto. Muy bien. Subsecretario. Tiene la palabra para responder las dos preguntas que le hicieron. Sí. Yo, presidente, quiero agradecer el debate que se presenta en la Comisión de Hacienda respecto del sistema de transporte público de la región metropolitana y también en regiones. Yo quiero partir diciendo que el diagnóstico que se ha hecho por parte de los diputados respecto al sistema de transporte en las regiones es un diagnóstico compartido por el gobierno. No es un diagnóstico que nosotros no compartamos. Lo hemos dicho sistemáticamente en todas las discusiones presupuestarias. No estamos de acuerdo con la brecha de desigualdad que existe entre el sistema de transporte público de la región metropolitana
y los sistemas de transporte que existen en regiones. No estamos de acuerdo. Quisiera decirlo enfáticamente, no estamos de acuerdo. Y hemos incrementado en cada año el presupuesto para que pudiéramos tener sistemas como el que vamos a tener en Copiapó y en otros sectores. Cuando comenzamos el gobierno, teníamos 4 millones de personas con sistemas de transporte público regulados fuera de la región metropolitana, 4 millones de personas. Y hoy día vamos a dejar el gobierno con más de 7,5 millones de personas con transporte regulado. Yo comparto cuando se dice aquí que el sistema de regulación que se está implementando en algunos sectores es un sistema precario, lo comparto. Y lo hemos compartido y lo hemos discutido con el diputado Sepúlveda, de que son regulaciones precarias, pero antes no había regulación. Y entonces lo que estamos haciendo es un sistema incremental, porque cuando llegamos al gobierno, insisto, teníamos 4 millones de personas con transporte regulado y cuando lo dejemos vamos a tener 7,5 millones de personas. Eso es un gran avance para personas, por ejemplo, como las que habitan en la región de los lagos, donde en sectores no había regulación y hoy día el sistema tiene horario, frecuencia y recorrido. Hay otros sectores del país que no tienen eso. Y nosotros valoramos este avance porque consideramos, como gobierno, el sistema de transporte como un sistema de transporte público, como una política de Estado, y de la cual agradecemos también las continuas aprobaciones del transporte, o sea, del presupuesto de la Nación a la cartera de transporte. Lo hemos agradecido. Lo mismo que agradecemos también el año pasado cuando se aprobó en la modificación de la ley del subsidio en las regiones. Porque ¿sabe qué? Solo el 16% de esa política pública que bien destaca aquí el diputado Bianchi, solo el 16% de esa política se estaba gastando en transporte. Y por eso es que no hay renovación de flota, por eso es que no hay infraestructura habilitante como se plantea acá, como también lo plantea acá el diputado, no hay regulación o no hay cámara o no hay pistas solo buses. Por eso es que, porque desde que se implementó la política hasta hoy día, hasta este gobierno, solo el 16% de esa política de Estado se estaba gastando en transporte. Y es este gobierno el que pudo hoy día modificar, gracias a la aprobación de la modificación de la ley de subsidio, que a partir del próximo año el 100% del FAR se gaste en transporte. Y entonces en los próximos años, cuando nosotros ya estemos fuera del gobierno, vamos a ver mejoras sustanciales porque los gobiernos regionales van a estar obligados. Antes no lo estaban. Y había una decisión de los gobiernos regionales por optar por distintos sistemas. Y aquí no estamos hablando de corrupción ni mucho menos. Pero lo que estamos diciendo es que no se gastaba en transporte. Y por eso es que la precarización del sistema de transporte en regiones es tal. Pero hemos hecho cosas importantes. Y me gustaría decirlo porque es una política de Estado la cual ustedes como parlamentarios han estado comprometidos con ella. Por ejemplo, los 121 buses de Copiapó, o los 40 buses de Antofagasta eléctricos, o los 44 buses de La Serena Coquimbo, o los que estamos implementando en Rancagua, o los que estamos implementando en Concepción. Son una larga lista de más de 316 buses eléctricos que se van a implementar de aquí a que termine el gobierno del presidente Gabriel Boric, y más de 700 que se van a implementar entre 2026 y 2027 gracias al aporte de los gobiernos regionales. Mire, yo digo e insisto, esto es un diagnóstico compartido, pero este gobierno se ha comprometido en la mejora del sistema en regiones y hemos ido avanzando sistemáticamente en conjunto también con los gobiernos regionales y gracias fundamentalmente a la aprobación del presupuesto que han tenido los parlamentarios año a año para mejorar esta propuesta. Quisiera también corregir, diputado Bianchi, porque es de caballero, este proyecto de ley nace también desde la solicitud de la tramitación, pero también de la buena voluntad de fusionar su proyecto y poder hoy día tramitarlo, y como insisto, se ha tramitado de manera unánime en la Comisión de Obras Públicas y Transporte. Luego se tramitó en la Comisión de Seguridad de manera unánime y también esperamos contar con esta aprobación. Y ahí pasándome a las preguntas, el sistema contempla que hoy día, o sea, siempre ha contemplado que los funcionarios municipales puedan fiscalizar. Lo que pasa que
no lo estaban haciendo porque se estaban dedicando a otras materias, pero hoy día la ley los habilita nuevamente porque los menciona, pero también habilita a personal contratado por las empresas a que podamos ejercer la fiscalización. Y en ese sentido es por eso que es importante el poder mantener ese monto que se establecía como pregunta también ahí, para que las empresas puedan hacer autosustentable ese nuevo componente de incorporación de personal para poder hacer la fiscalización al interior de los buses, porque queremos hacerla con fuerza. Porque también quisiera decir, nosotros nos indigna la evasión del transporte público en la región metropolitana. Y por eso es que estamos tramitando este proyecto de ley. Siempre nos ha indignado. Y hemos logrado bajar un 9,3% y queremos dejarlo en 35% cuando abandonemos el gobierno. Ese ha sido el compromiso del gobierno. Creemos que es alto, pero no es más alto que en países desarrollados, donde también la tarifa es subsidiada y en sistemas de transporte público parecido al nuestro, los números son bastante parecidos. ¿Nos conforma a nosotros? No nos conforma. Estamos comprometidos con el control de la evasión y creemos que este proyecto de ley abona a que podamos tener un mayor control con más carabineros, con más inspectores fiscales, con más personal de las empresas para que se pueda fiscalizar y en ese sentido también ahí contestar la pregunta respecto de cómo iba a funcionar esto. Si un inspector fiscal o cualquier persona que esté asociada luego que esté aprobado este proyecto va a poder decirle a la persona que pague una tarifa recargada. Si la persona no quiere pagar la tarifa recargada, esa persona va a estar habilitada legalmente, porque hoy día no lo está, a pedir una identificación para pasarle una multa e incorporarlo al Registro Nacional de Evasores con este sistema express que decimos nosotros a través de la ley CATI, la ley del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que va a acelerar el cobro porque es un cobro ejecutivo. Pasa directamente al domicilio de la persona. Si la persona no paga, inmediatamente se incorpora al Registro Nacional de Evasores. También corregir el número porque es importante para que no quede, estos son 40 millones de pesos, no son 40.000 millones, son 40 millones lo que se necesita. Es importante porque hoy día no están considerados dentro del presupuesto del Ministerio y por eso es que estamos requiriendo la participación para que el informe financiero así lo avale, pasar por este trámite de Hacienda, porque es una pequeña incorporación, pero bueno, así es de importante el que lo podamos hacer. Creo que he contestado las preguntas que se desarrollaron. Si quedara alguna, por cierto que estamos disponibles a seguirlas contestando, presidente, por su intermedio. Muchas gracias. Muy bien. Diputado Sauerbaum. Gracias, presidente. Mire, nosotros durante la ley de presupuesto del año pasado y también anteriormente habíamos discutido respecto de la utilización, ¿cierto?, de estos fondos espejo, que finalmente nunca se utilizaron adecuadamente, pero subsecretario, yo le quiero plantear lo siguiente. Nosotros vemos en regiones que no es por un tema de voluntad o un tema de negligencia, sino que hay otras circunstancias que nos han llevado a esta situación. Por ejemplo, nosotros tenemos menos del 30% de los caminos pavimentados, por ejemplo. Eso hace imposible que el sector rural tenga métodos de transporte, ¿cierto?, como lo tenemos en los centros urbanos. Entonces, eso hace que tengamos que implementar políticas que se puedan ir, diría yo, implementando en conjunto, porque el año pasado hicimos una modificación en la ley de presupuesto, yo no sé si se acordará Alexis, en la 5ª subcomisión, donde introdujimos una norma justamente para que estos fondos se pudieran utilizar incluso en conexión con obras públicas para poder facilitar la pavimentación de caminos antes de tener un recorrido, porque no hay micros que quieran ir a los caminos que hoy día existen que no están pavimentados. Entonces, subsecretario, aquí no se trata de que haya una crítica, ¿cierto?, a la utilización solamente, pero hay otros antecedentes que nos impiden tener un mecanismo de transporte más adecuado en los sectores rurales. Entonces, yo creo que hay que tener una discusión mucho más de fondo respecto a los fondos espejo para que las regiones la podamos ocupar bien, porque hay buena intención, hay empresarios que están disponibles, pero ningún empresario razonable, ¿cierto?, se presta para poder ir a una licitación que no va a poder cumplir tampoco, porque también hubieron algunos que se presentaron y no pudieron cumplir porque se dieron cuenta a los 3 meses que tenían las máquinas reventadas. Entonces, tenemos soluciones
que hay que dar mucho más globalizada, más completa, y no solamente se trata de tener un subsidio para la contratación de algún servicio de transporte, presidente. Entonces, yo solamente decirle que a uno, subsecretario, le da, no sé cómo decirlo, le da pena tener que aprobar recursos para este tipo de cosas cuando, por ejemplo, en nuestra región, la región de Ñuble, aquí recién estaba viendo un estudio, tenemos una evasión del 0,43%. O sea, no existe la evasión. Entonces, nosotros en regiones tenemos que cargar con la evasión, ¿cierto?, de Santiago, que es una cosa ya obscena, simplemente. Entonces, por eso yo quiero ponerlo en ese contexto, subsecretario. Nosotros no tenemos ningún problema en aprobar este monto porque es bastante bajo, pero quiero que entienda también las aprensiones que nosotros tenemos. Muy bien. Antes, sí, la señora secretaria me dice que como está redactada la invitación, igual podemos votar, pero vamos a escuchar la propuesta del diputado Alexi. Claro, de ahí el Yo diputado tengo la convocatoria, Romero, no hice para y someter a votación. Pero bueno. Sí, pero no... Pero no es el tema, Sí, porque la verdad es que yo diputado. no estoy en contra de que se vote ni que se apruebe, porque queda una segunda patita que es la ley de presupuesto. Y ahí nos vamos a encontrar con el subsecretario. Entonces, yo quiero preguntarle, y va a ser duro porque fue dura la otra comisión, ¿ya? Y no, nos conocemos, yo tengo mucho respeto por él, pero cada cual defiende sus funciones. Yo defiendo las mías como parlamentario, él defenderá las propias como ejecutivo. Entonces, tenemos un tema en el Maule, y yo quiero pedirle al subsecretario por su intermedio que revise la propuesta del perímetro de exclusión del Maule. Eso tiene que mejorarse. O sea, con ese monto que se está colocando, vamos a tener los mismos buses, los mismos problemas, los mismos dramas. Nosotros queremos ser transporte público de calidad, subsecretario. Y ahí va a tener que mejorar la puntería. Yo le pido que pare el proceso, que se sienten en la mesa, veamos los números, porque yo, con 1,2 comparado contra 6,8, la diferencia es brutal y eso marca la diferencia en la calidad del servicio de transporte público que tenemos. Yo no tengo problema que se vote, presidente, este es un tema menor. Para mí va a seguir la evasión, yo creo que hay que evaluar también rentabilidad, cuánto gasto yo en fiscalizar, en controlar, versus cuánto lo que hago. Yo creo que es una buena, lo que se va, porque si yo estoy gastando 10 pesos en fiscalizar para evitar una evasión de 5, la verdad que estoy saliendo como para atrás. Y si además eso yo lo prorrogo en el tiempo, cómo voy incrementando y cómo voy disminuyendo la evasión a medida que voy incrementando los recursos, un tema interesante a discutir, pero ese es otro problema. A mí lo que me interesa es la región del Maule, eventualmente Talca, que está iniciando el perímetro de exclusión, y yo quiero por lo menos, por su intermedio, darle la palabra al subsecretario para que nos diga si están disponibles a revisar los pichiruches que se van a colocar en la región del Maule para mejorar el transporte público urbano en la ciudad de Talca. Eso, presidente. Muy bien. Diputado Romero, ¿y ahí les parece que votemos? ¿Bien? Presidente, faltó una respuesta que en el fondo es cuánto, con estas medidas, cuánto esperan bajar la evasión, para que podamos medir un poco lo que decía el diputado Sepúlveda. Estas medidas se implementan, pero nadie las mide, entonces, ¿cuál es el resultado esperado de esto? Gracias. Muy bien, con la ley, porque habló de que lo que esperaba al final del gobierno. Subsecretario, con esta ley. Sí, dentro de las medidas, a nosotros el Congreso nos puso una meta, presidente, que es el 35% de la disminución de la evasión. O sea, estamos con una meta que ya está asignada por la propia tramitación de la ley de presupuesto del año 2025. Eso es sin este proyecto de ley, ¿no? Evidentemente que con este proyecto de ley nosotros esperamos avanzar mucho más control de la evasión, porque como digo, a nosotros nos indigna, al igual que ustedes, estimados diputados y diputadas, la evasión nos indigna, porque con eso no podemos seguir avanzando en un mejor sistema de transporte, incluso en la propia región metropolitana. Muy bien. El proyecto tiene un artículo permanente y uno transitorio. Si les parece, votamos y una indicación. Señora secretaria, ilústrenos. Sí, presidente, efectivamente, las normas de competencia de la Comisión de Hacienda son dos. Corresponde votar lo que contiene el número 7 del artículo 1 del texto aprobado por la Comisión Técnica, que agrega un artículo 88 sexy nuevo, donde va la indicación es en la siguiente parte. La indicación es el diputado señor Sauerbrot y el señor Mellado, donde dice en el inciso segundo,
párrafo final. Para estos efectos, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones llevará un registro, le agrega público, nada más, de las personas que han pagado la tarifa recargada. Ya, así que no sé si quieren votar en una votación, presidente. Entonces, ¿les parece que votemos entonces el artículo 1 y después la indicación, así? ¿O con la indicación Con al la tiro? indicación, ¿Se puede? sí, Sí, ya. todos de acuerdo, presidente. Ya. ¿Les parece? ¿Les parece entonces el artículo 1 con la indicación? ¿Les parece? Ya. Aprobado. Señor Bianchi. No, o sea, tiene que por ser la... unanimidad. Sí, por porque unanimidad. tengo que ver quiénes están Ah, ya. presentes, por lo menos en este Ya. artículo, en el primero. Señor Bianchi. Señor Cifuentes. Una duda enorme a mí respecto de la publicidad del registro. No sé, yo le daría una vuelta un poquito mayor. Esto puede prestarse para... Sí, con la indicación. Entiendo que se está votando completo, ¿no? Sí. Abusos, denuncias. Se está votando Del registro con la público. indicación que agrega la palabra público, el artículo primero. ¿Cómo vota, señor? Es que no sé si ¿Cifuentes? estamos disponibles para dar una vuelta adicional a este tema de lo público, el registro de multas. Sí, o lo separémoslo separamos. entonces. Entonces la votación Ya. tiene que parar. Sí. ¿Se puede o no? Sí. Si nadie supone, Hagamos una presidente, porque aclaración. están en votación. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, señalar que la tarifa recargada sufrió una indicación a solicitud tanto de la DIPRES como de algunos parlamentarios también en la Comisión de Transporte, puesto que se quería limitar la cantidad de veces que se podía pagar esta tarifa para que no se pueda abusar de ella en el futuro. En base a esto, entonces se consideró que la mejor idea era considerar un registro en donde se anote a quienes paguen la tarifa recargada, puesto que para una segunda reincidencia, entonces pase directamente a cursarse la multa en sede administrativa. Y por lo mismo se consideró este registro que no es público, que va a llevar el Ministerio de Transporte, pero que se mantiene bajo toda la reserva y protecciones de identidad de la Ley de Protección de Datos, y que por lo tanto cualquier persona no podría acceder al conocimiento y a la materia que este contiene. Eso, muchas gracias. ¿Le parece entonces que hagamos la votación de nuevo? Sí, sí, por supuesto. Porque si no lo vamos a rechazar. Bueno, pero presidente, Sí, estábamos diputado Mellado. Sí, votando de una manera, ¿ya? Y todos aceptaron votar de la misma manera, porque acá hay un tema también social. O sea, si no hay publicidad del que evade, da lo mismo las multas que le coloquemos, digamos. Ese punto no está. Entonces, aquí hay un tema de una condena social también, pues. Si también, si queremos rebajar la multa, ¿cierto? Rebajar la evasión, bueno, entonces hagamos público quién no paga, pues. Está fácil, digamos. Si para el que paga no tiene problema, digamos. No tiene ningún problema. Son aquellos que efectivamente mal usan el sistema y ellos dejan que los otros paguen por ello. Esta gente no tiene que tener un sistema público. Subsecretario. Presidente, solo consignar que hoy día existe un registro nacional de evasores del sistema de transporte público. Lo que estamos haciendo con esta indicación es colocar a las personas que podrían pagar la tarifa recargada. Eso es lo que estamos haciendo. Es incorporar a estas personas que decidan, cuando sean fiscalizadas y no hayan pagado el pasaje, ser incorporadas en este registro nacional de evasores del transporte público, que ya existe. Por Entonces, eso es que no es la creación de un sistema nuevo. Ya existe. La última palabra, diputado, y seguimos con la votación. Gracias, presidente. Es que yo quiero reiterar la consulta que hice porque siento que no se me respondió, que es la del artículo 88 relacionado con los montos que se van a generar a propósito de esta tarifa de recarga, ¿no? Dice el proyecto que se van a introducir dentro de una especie de sistema integrado que administra los recursos del transporte público. Pero a continuación dice, con todo, el Ministerio de Transporte podrá disponer que dichos montos formen parte de los ingresos de los concesionarios. Entonces yo quiero preguntar
¿Por qué, por ejemplo, con recursos públicos que se van a destinar a esta iniciativa, no se fortalecen los esfuerzos de fiscalización más que entregárselos o entregarle la posibilidad a este sistema de entregárselo a los concesionarios? Con esta seguimos la votación, no deberíamos, pero... Dale. Mire, esto no es pagarle nuevos recursos al concesionario. Los contratos ya existen y evidentemente que existen. Entonces, había que tomar la decisión respecto de dónde caben esos recursos. Y nosotros creemos que es la mejor manera que se reintegren al sistema para que haya más fiscalización y esa fiscalización acordada con el Ministerio de Transporte pueda ser financiada con estos mismos recursos. Eso es lo que el concepto que está detrás de la evasión. No sé si ahora tú quisieras agregar algo más. Claro, pero para complementar, perdón, presidente. Para complementar la consulta, digamos, porque se habla de una tarifa recargada, ¿no? Que es la que va a generar estos recursos y que se van a destinar para tales fines, ¿no? Pero mi pregunta es por qué se le otorga al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones la posibilidad de destinar estos recursos, insisto, a contratos concesionados. Eso es lo que dice la norma, los ingresos de los concesionarios, ¿no? Entonces yo entiendo que el sistema, que el Estado contrata o realiza una licitación, se terceriza ese servicio, pero lo que no me explico es por qué si este proyecto tiene gastos, ¿no? Sí, po. Es un esfuerzo de fiscalización. Claro, porque eso es una cuestión distinta, me refiero al esfuerzo financiero que está realizando el Estado para este proyecto, es distinto a lo que el Estado recauda por concepto de esta tarifa recargada, que es lo que yo entiendo, ustedes dicen va a complementar o finalmente no son ingresos nuevos para el concesionario. Pero lo cierto es que el Estado, el gobierno está destinando recursos a este proyecto de ley para avances de fiscalización. Y esos recursos, según la misma norma, lo está canalizando el privado. Lo que pasa es que al concesionario hay que pagarle y no alcanza. Al concesionario el concesionario se tiene que pagar. Una alternativa, la primera era siempre los pasajes. Los pasajes no alcanzan. Y no alcanzan por la evasión y no alcanzan a lo mejor, aunque pagaran todos, tampoco alcanzaría. Entonces, se le tiene que entregar un subsidio al concesionario, que es el que aprobamos en la ley de presupuesto permanentemente. Al final del día, el concesionario tiene un negocio donde tiene que tener una rentabilidad. Y esa rentabilidad se la tenemos que cubrir o con el subsidio, parte se cubre seguramente con los pasajes, y lo que te dice el Ministerio de Transporte, esta plata va para allá. Si no fuera para allá, se va a la ley de presupuesto, después igual al final del año se la tenemos que devolver con esa acumulada, en fin, para cubrir eventualmente la brecha. Si el punto es que lo que tiene que ganar el concesionario versus lo que se recauda por pasaje no da, y hay una brecha que hay que cubrir. Y estos recursos van a ayudar a cubrir esa parte, esa brecha. No, si yo te digo, te lo estoy explicando nada más, que cuesta entenderlo, pero yo lo entendía. Sí. Siga. Vamos a seguir entonces con la votación. Secretario. Perdón, presidente. Presidente, disculpe. Sí. Oye, disculpe. Por favor. Vamos a seguir con la votación, diputado Cifuentes. Yo no voy a votar, presidente, y obviamente no voy a dar ningún tipo de acuerdo para votar ahora, porque aquí se han generado dos dudas que son profundas. Una respecto de el criterio público del registro. No sabemos bien las consecuencias de un registro público. A mí me gustaría por lo menos hacer la consulta. Pero si esto es lo que la indicación. La indicación. No, pero sí, la indicación. La indicación dice público. Ustedes, pues. Pero ¿cómo? No, pero la indicación dice público. Presidente, reglamentariamente hablando, primero ustedes acordaron votar la indicación cuando yo la leí junto con el artículo. Luego se paró, por lo tanto la votación está detenida y hay que partir de nuevo, porque no puedo continuar si cambiaron los fundamentos. Entonces tienen que votar la indicación primero solita, separada. Y después el artículo, si se aprueba con la indicación o si no se aprueba con la indicación. Ya, muy bien. Primera cuestión, la implicancia del registro público. Ahora el gobierno dice que no está de acuerdo con que sea público, para que lo tengamos claro, ¿no es cierto? Pero recién se había aceptado, o por lo menos yo me quedé con la idea de que el gobierno quería que fuera público. Ya. Y ahí hay un cambio. Ya. Aclaremos ese punto entonces. primero. Y el segundo, que a mí me parece muy importante, porque tiene que ver con el objetivo de los fondos públicos, o cómo se administran. Yo no comparto en absoluta la explicación de mi amigo, camarada, correligionario,
Ah, no es así, Alexis, yo estoy confundiendo bueno, con manzana en el proceso de concesiones. No, la plata de las concesiones están destinadas a lo que los contratos establecen. Platas adicionales que surgen y que no están reguladas por un contrato, no son del contratista, del concesionario, eso es obvio, es un principio básico. Entonces, ¿dónde quedan? Donde la ley lo determine, pues, no donde uno quiera. Entonces, eso hace que yo tenga dudas muy fundamentales respecto del proceso, lo que, perdón, presidente, yo le propondría, como ya estamos en la hora, que un minuto, que las podamos aclarar bien. Votémoslo mañana en la primera parte de la sesión, una vez aclaradas estas dos dudas. Gracias, presidente. Muy bien. ¿La votamos mañana? Sí. Sí. Ya, ok. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, entonces está excelente.